perdón, el Imperio Bizantino, y también finaliza con la llegada de los españoles a América. Digamos que esos son los grandes hitos que identifican a la Edad Media. Yo la verdad que cuando pienso en la Edad Media, pues solo me imagino caballeros, nobles, historias como de Ricardo Corazón de León, Robin Hood, el Rey Arturo y la Mesa Redonda. Bueno, o sea, tantas historias que se dan al respecto. Pero todo eso, pues tengamos en cuenta que todo es mitología, ¿verdad? Todo es producto también de los escritores, de las novelas y pues de el ideario de muchas personas, ¿verdad? Hoy este día pues vamos a hablar un poco de este tema, pero antes quisiera, ahora sí, de verdad, le vamos a preguntar a alguien sobre Buenas noches. sobre la clase anterior. Buenas noches. ¿Alguien nos puede comentar qué le dijo el señor en la clase anterior? Del ciclo de los ciclos oscuros del año 10 y del 11, donde habían papas y habían antipapas, nos dijeron. Y que supuestamente los antipapas eran los emperadores porque eran de las personas de que era por dinero, pues. En cambio los papas eran los otros y que ambos se comulgaban mutuamente. Solamente. Gracias, Margarita. Excelente resumen, ¿verdad? Pues realmente sí, ¿verdad? En esta época de la historia, en donde se le conoce como el siglo oscuro, precisamente se da una serie de cambios en el papado, unos que eran legítimos, otros que eran usurpados, digámoslo así. Y pues hacíamos la reflexión también, pues de que realmente la iglesia, pues así como es, pues así se ama, ¿verdad? Porque pues tanto en los momentos difíciles como en los momentos, pues digamos, de luminosidad, eh, pues realmente somos parte de ella, ¿verdad? Somos parte y somos también fruto de todo lo que se ha dado. Siempre se ha pensado que todo tipo de crisis genera reacciones, muchas veces negativas, muchas veces positivas, pero lo más importante pues es que nosotros identificados como familia, identificados en la iglesia, debemos siempre pues aprender del pasado para no cometer los mismos errores, para poder seguir creciendo en nuestra fe. Eh, Muchas veces pues tenemos que incluso pedirle a Dios pues que nos perdone por incluso cosas que no hemos hecho nosotros, pues, pero que a lo largo de la historia pues sí han habido situaciones que no son muy agradables que se diga, ¿verdad? Pues este día vamos a hablar de algo similar, de algo similar relacionado con los caballeros templarios. Fíjense que cuando nosotros hablamos de caballeros templarios, o sea, nos imaginamos, pues, o sea, personas así vestidas con yelmos, con corazas, con espadas, así tal cual nos lo presenta la historia. No sé, alguno de ustedes probablemente haya viajado a Europa y se dará cuenta que la mayoría de la historia de los países europeos está llena de ese tipo de historia, ¿verdad? Casi que lo que explota Europa en cuanto a lo que es su historia data de la época medieval. Bueno, entonces este tema, pues, o sea, en realidad viene a reforzar lo que veíamos anteriormente. Fíjense que hay una cita que está en Efesios 2, del 8 al 9, que dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Palabra de Dios. Y es que en realidad
todas las cosas buenas que los seres humanos hacemos, pues son iniciativa de Dios. Y todo lo malo que hacemos es producto del pecado, de lo cual el Señor también nos viene a salvar. Entonces, toda la historia humana está llena de su gracia, de su misericordia, de su paciencia para con nosotros. Bueno, entonces ahora pues vamos a hablar de esta orden especial que se llama los templarios. Y es que estos, digamos, se ubican en la época en donde comienzan las cruzadas. Y esto es también pues alrededor de los siglos noveno al doceavo. Y fíjense que, bueno, y coincidentemente pues es la parte de la Edad Media. Y es que si ustedes recordarán, hace unas clases vimos el tema de los musulmanes. Y dentro de los musulmanes habíamos hablado de que ellos comenzaron unas campañas de, digámoslo así, de liberación de todo aquello que era infidelidad hacia Dios. Pero, pues, en el pensamiento musulmán, nosotros los cristianos y los judíos éramos parte de esa depuración que ellos pretenden realizar aún hoy en día, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a dominar todo lo que era la Arabia, la Arabia de ese momento y la actual también, implantando en todo caso su religión, destruyendo los vestigios de todo tipo de paganismo. Esto se dio sumado también a que los imperios persa y bizantino pues estaban en decadencia. Y pues parte de lo que vimos en esas clases, o sea, veíamos que muchos de estos beduinos o personas que andan nómadas en el desierto se iban haciendo al Islam. Entonces todo esto estaba pasando mientras la cristiandad, el cristianismo, estaba ocupado, digámoslo así, conquistando o evangelizando todo lo que era la región norte de Europa. Entonces, los musulmanes se aprovecharon de esa ocupación que tenía a la iglesia en ese momento, ¿verdad? Que era la evangelización de Europa, y empezaron a arrebatarle regiones enteras a lo que era el cristianismo. Por ejemplo, podemos mencionar la Palestina como tal, ¿verdad? O la África romana, o incluso dentro de Europa, pues toda la península ibérica. Teníamos, por ejemplo, también conocimiento de que los musulmanes estaban invadiendo lo que es Siria, Damasco, Alejandría, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso, los musulmanes iban destruyendo todo tipo de vestigio cristiano que encontraban a su paso y actuaban bastante agresivos, con provocaciones. Entonces, decíamos que los musulmanes estaban actuando en una forma bastante agresiva, ¿verdad? Con todo aquello que se oponía a lo que es su fe. Entonces, se daban casos de provocaciones, torturas, ejecuciones, tanto pues de personas civiles, digámoslo así, como también de personas religiosas, ¿verdad? De presbíteros sobre todo, ¿verdad? Porque ellos simple y sencillamente pues les parecía que todo eso era parte de un paganismo y entonces, aunque digamos que ellos tenían las nociones de lo que, o las bases del cristianismo y del judaísmo, pero pues habían totalmente cuestiones diferentes que ellos pues simplemente las iban eliminando. Entonces surgió una nueva amenaza, decíamos, y era los turcos. Los turcos que también eran tribus nómadas que, digamos, se iban convirtiendo al Islam en muchos de sus casos, ¿verdad? Y estas tribus turcas eran todavía más agresivas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el año 1070 entraron en la Ciudad Santa y abusaron sin piedad de todos los cristianos que ahí encontraron. Entonces, este avance turco
fue contenido en ese momento por el Papa en turno, que era Urbano II, entre los años 1088 al 1099. Entonces, esto se dio, digámoslo así, en una ayuda que también estaba teniendo el patriarca de ese momento de la Iglesia Ortodoxa. Y entonces esto como que hizo que ellos en un determinado momento se unieran, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto hace que empiezan a surgir un fervor religioso en particular en Europa, en donde todo el mundo quería como enlistarse en estas cruzadas que ya vamos a hablar después también de ello. Y pues surgen grupos como este grupo que nos trae ahora a la clase, que es el grupo de los templarios. Podemos hablar entonces que qué es una cruzada. ¿Por qué le hablamos así? No se trata de que iban cruzándose por ahí, ¿verdad? Sino que son campañas militares. Pero se llama cruzada porque básicamente el uniforme que caracterizaba a los soldados que se enlistaban ahí tenía un distintivo, era una cruz roja hecha sobre una tela blanca. Entonces, por eso nosotros vemos muchos caballeros que van ahí a la guerra con esos yelmos, con esas corazas, pero tienen una manta blanca y también tienen un estandarte blanco con una cruz roja, una cruz algo particular, ¿verdad? No era tampoco una cruz sencilla, tiene sus características, ¿verdad? Entonces esa es una insignia. Y esto significaba básicamente que ellos estaban dirigidos por el Papa en ese momento. Ahora bien, algunas características tienen estas cruzadas y es que por tratarse pues de una guerra santa, o sea, había bastante predicación. Ellos no iban solamente en términos de guerreros, sino que también iban predicando. Entonces, y ya vamos a ver por qué. Fíjense que el Papa Alejandro II, que más o menos tuvo su papado por allá por el 1061 al 1073, él ya había convocado a 2 guerras anteriores en defensa de la fe, principalmente contra infieles como estos musulmanes, ¿verdad? Contra los herejes, contra los paganos, los que estaban bajo excomunión, ¿verdad? Y digamos que una de las ofertas que el Papa hacía y había comenzado a hacer era ofrecer indulgencias a todos los que participarían en ellas. Cuando hablamos de indulgencias, o sea, queremos hacer la aclaración de que no se trata del perdón de los pecados. Ya sabemos que el perdón de los pecados solamente se alcanza bajo el sacramento de la reconciliación. Pero las indulgencias pues son una especie de, digamos, de atenuar la culpa que se tiene por haber cometido pecado. Porque, o sea, sabemos que sí, bien es cierto, pues Dios nos perdona en el sacramento de la reconciliación, pero siempre nos queda una espinita, así que, puchica, yo soy malo, yo quizás estoy haciendo mal las cosas, y el enemigo a veces nos quiere meter ideas así relacionadas con ello, ¿verdad? A que nos sintamos culpables de que somos pecadores. Y las indulgencias lo que hacen es generar digámoslo así, esa situación de atenuación de esas culpas. Entonces, hablábamos de que el Papa Alejandro II había hecho estas ofertas, pero también esto lo continuó el Papa Urbano II, que él le sucedió un par de papados después, por allá entre el 1088 al 1099, y él estaba convencido de que había que atacar este problema de los musulmanes y de todas estas otras amenazas
que tenía el cristianismo bajo la dirección justamente pues de la iglesia como tal y del Papa pues como cabeza también de esta defensa de fe. Entonces él convocó a un concilio que se llama Concilio de Clermont en Francia en el año 1095, ya casi por terminar su papado. Y ahí, pues, básicamente, él hizo la primera convocatoria a lo que era en sí las cruzadas. Y fíjense que utilizó al final prácticamente de su prédica, él utilizó una frase que la tomó del Evangelio. Y ya la van a escuchar. Él dijo, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, o sea, claro, el mensaje que él había dado y con este llamado, pues que pues, es bíblico, ¿verdad? Él hizo que la gente se emocionara, ¿verdad? Porque él había estado hablando justamente de la defensa de la fe. Entonces, bueno, estando en Francia, hablaron en francés, diciendo Dios le vote, o algo así. Yo no sé hablar francés. ¿Qué quiere decir? Que sea la voluntad de Dios o lo que Dios quiere. Entonces, de esta manera, pues comenzó las cruzadas como tal. Los que decidieron participar, fíjense que era un grupo de personas bastante significativos de todos los estratos de la sociedad, desde nobles, desde el clero, ¿verdad? O sea, personas religiosas, sacerdotes incluso, ¿verdad? Pero también habían soldados como tal y habían campesinos. Casi en la primera cruzada, todos ellos, la mayoría eran franceses. Y pues por ser un acto de defensa de la fe, ellos normalmente tenían que hacer unos votos. Los votos normales, digamos que es de obediencia, pobreza y castidad, pero también un voto especial, que era el de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Y esto pues porque sabemos de que en ese tiempo había mucho peregrinaje hacia lo que eran los lugares santos, en el occidente, pues allá Santiago de Compostela, y pues en el oriente lo que es Tierra Santa, Jerusalén. Y justamente en ese camino los musulmanes, entre otros grupos, pero mayormente los musulmanes, los emboscaban y los mataban, ¿verdad? Entonces ellos decidieron hacer justamente un equipo SWAT, ¿verdad?, de defensa de la fe. Entonces, mucho se ha hablado, por ejemplo, de que muchos de estos caballeros eran monjes, o sea, eran personas religiosas, y decía, ¿cómo es posible de que una persona religiosa que profesa el amor, que profesa pues la paz, pues se haga soldado? Eso pues como que hizo, digámoslo así, que muchos se cuestionaran algunas cosas, pero eso más adelante, ¿verdad? Ahorita el problema era resolver esta amenaza que había en lo que era el catolicismo tenía en ese momento, la iglesia estaba sufriendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, no obstante, pues eran soldados de la iglesia, o sea, así los nombraba el Papa, y les daba ¿cómo se llama? Sobre su hombro les daba una insignia que justamente significaba que era un soldado de Cristo, un soldado de la iglesia como tal, ¿verdad? Entonces, y también obviamente pues el Papa ofreció indulgencias espirituales, y que pues daba bendiciones especiales, y de alguna manera pues habían ciertos privilegios también para todos aquellos que se enlistaban, como por ejemplo que se cuidaran sus tierras, que digamos tuvieran ciertas consideraciones la familia, que quedaban pues digamos un poco desprotegidas, pues porque algunos de los hombres de la familia se enlistaban en estas guerras. Fíjense que esto hace
reflexionar sobre el tema de ellos se tomaron bien a pecho esto de tomarse la cruz y seguir a Cristo, ¿verdad? Y entonces, pues tomaron la cruz literalmente y la llevaron y la llevaron a defender la fe. Hoy en día, pues quizás no nos toca ir a guerras, aunque sabemos que en muchos lugares del mundo están teniendo guerras, todavía hay pues asesinatos de cristianos, asesinatos de sacerdotes, ¿verdad? Por odio de fe. Pero digamos que nosotros no nos ha tocado, digamos, esa parte, ¿verdad? Al menos muchos de los que estamos aquí quizás nunca hemos ido a una misión de esta naturaleza, por ejemplo, a África, ¿verdad? O a cualquier otro lugar en donde pues se den situaciones difíciles para los cristianos, ¿verdad? No obstante, el tomar la cruz pues indica también pues que nosotros nos revistamos de Cristo, ¿verdad? Que seamos imagen y semejanza de Él, que enfrentemos la vida no como nosotros lo haríamos en nuestra carnita, sino que lo hagamos como lo haría el Señor. Y esto pues porque sabemos que esto es así, porque nosotros lo hemos aceptado, porque nosotros le hemos pedido a Dios que venga a ser el centro de nuestra vida, porque le pedimos al Espíritu Santo para que actúe en nombre de Dios y actúe en nosotros. Entonces, eh, esa cruz que debemos llevar a cuestas muchas veces, pues qué sé yo, será una situación familiar, será una situación de enfermedad, será una situación económica, será una situación difícil, cada quien pues sabrá cuál es la cruz que el Señor le pide llevar, porque sabemos que Dios no es que Él, por el contrario de querernos hacer mal, nos hace bien, ¿verdad? Pero sí Él permite que sucedan ciertas cosas para que nosotros trabajemos en algunas de las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, entonces nos debemos de preguntar cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? Quizás es una de las primeras reflexiones de esta clase, que podamos nosotros decir, bueno, ¿cómo respondemos ante el llamado de Dios cuando el Señor nos pide que retomemos esa cruz? ¿Cómo le respondemos? Sí, Señor, yo lo haré. Sí, Señor, envíame a mí. O sea, realmente nosotros quizás en algún momento en nuestros retiros de compromiso, pues los que estamos comprometidos, decimos, yo lo haré, hay una alabanza incluso, ¿verdad? Que dice eso, yo me comprometeré, yo lo haré, ahí estaré, etcétera. Entonces, resulta que, pues sí, eso lo podemos decir y todo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer vida todo lo que nosotros le prometemos al Señor también. Bueno, entonces, siguiendo con este tema, bueno, como le repito, pues habían ciertas dudas si se podía ser cristiano y soldado al mismo tiempo. Pero pues, o sea, esas dudas también se abonaban, por ejemplo, en las enseñanzas que se daban en la iglesia sobre lo que sucedía, por ejemplo, entre Israel y toda la historia de Israel como tal, todas las guerras que había pasado Israel en el pasado, digamos que eran una especie de como de precedente, ¿verdad? Si bien es cierto, pues Dios no nos manda a matar, pues, o sea, de hecho uno de los mandamientos no matarás, ¿verdad? O sea, resulta pues que en unos determinados momentos, por defensa de la fe, pues, o sea, digamos, se da una situación de muerte que no es, nadie quiere matar a nadie, pues, pero en defensa de la vida, pues, a veces hay que hacerlo. Y esto no quiere decir que esto nos da permiso de matar, por el contrario, no se debe no matarás, es el mandamiento como tal, ¿verdad? Pero pues en los casos de guerra es bien difícil decir, no lo haré, ¿verdad? Hoy en día pues alguien solo aprieta un botón y se va un misilazo por ahí
y a saber si mató o si no mató, ¿verdad? O sea, se queda así. Pero imagínense en ese tiempo en donde cada quien llevaba su espada, en donde cada quien llevaba sus armas así de cuerpo con cuerpo, que tenían pues que matar al enemigo, ¿verdad? Entonces era bien difícil realmente. Creo que el juzgar no nos tocaría a nosotros, ¿verdad? Porque no vivimos bajo las mismas condiciones y las mismas situaciones. Entonces, después de lo que pasó entonces, de que este Papa Urbano II hizo posible estas primeras cruzadas, digamos que podemos hacer notar algunas de las situaciones que justamente llevaron a esas decisiones. Por ejemplo, la toma de Jerusalén, que ya mencionábamos anteriormente, pues que los musulmanes pues se habían tomado Jerusalén, habían destruido parte del Santo Sepulcro, por ejemplo, ¿verdad? Asesinaban a muchos cristianos ahí y pues era una amenaza bien seria en ese momento, ¿verdad? También otra situación que se daba, que esta era una oportunidad para unir más a la iglesia, ¿verdad? Unir aquella separación que había habido, ¿verdad? Entre la iglesia occidental y la iglesia oriental, pues era también como, o sea, los cristianos católicos romanos y los católicos ortodoxos, digámoslo así. O sea, esta era una oportunidad también para unir estas fuerzas. Ahora, algo bien interesante, como les mencionaba anteriormente, es que todos los que participaban en estas cruzadas lo hacían con un especial fervor religioso. Muchas veces quizás por defensa y otras veces también por sí mismos, ¿verdad? Por sentirse pues que estaban en las cosas de Dios, algunos por sentirse pues que estaban haciendo algo para digamos, para enmendar un poco los pecados que habían cometido. Otros incluso pues lo hacían para buscar la salvación o la vida eterna, etcétera, etcétera. Habían varios motivos que llegaban a tener todas las personas que participaron acá. Ahora bien, como les decía anteriormente, estos grupos eran de diferentes castas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, la nobleza feudal, ellos pues tenían diferentes pleitos entre ellos, ¿verdad? Y esto pues también hizo que se unieran muchas familias nobles para ponerle fin a sus diferencias y hacerle fin a la amenaza que tenían en común, ¿verdad? Entonces, de aquí nacieron también grandes personajes que en la historia pues se pueden nombrar. Muchos de ellos pues quizás salieron de la nada, ¿verdad? Y se convirtieron en grandes guerreros, en grandes nobles, en grandes defensores de la fe. Pero también fíjense que si ustedes se recuerdan, esa época era bastante difícil económicamente, ¿verdad? Y todas las ciudades del norte de Italia, por ejemplo, se unieron a las cruzadas y querían, pues, o sea, ser parte de lo que era el imperio italiano, de tal forma de poder comerciar o sea, estar integrados para poder ser parte de una comunidad, digámoslo así, que se extendía en toda la península italiana. Ahora bien, no podemos negar que toda esta situación también había desencadenado hambre, enfermedades, escasez en todo sentido, y pues, o sea, había la necesidad de defender aquellos territorios que se iban perdiendo, porque pues unos eran graneros, otras eran fuente de comercio, pues había mucha situación que había que defender también. Entonces era parte de los motivos que llevaron a esto, ¿verdad? Ahora bien, la primera cruzada, bueno, fueron 8 cruzadas aproximadamente.
De ellas, pues, se va a hablar así más específico en la próxima clase. Pero quizás ahora vamos a mencionar la primera de las cruzadas, que fue la cruzada de los pobres, así se le llamó, que fue en el 1096 al 1099. Y pues esto era de personas muy entusiastas, pero digamos bastante desordenadas, desorganizadas, etcétera, etcétera. Entonces, las cruzadas cambiaron grandemente cuando se involucraron soldados de verdad, ejércitos armados de verdad. Y esto se fue cada vez perfeccionando, cada vez más. Hermanos, por favor, pongan mute. Hermana Gladys, por favor. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, entonces estamos hablando pues de que las cruzadas fueron 8 y de que muchas fueron a la parte de Tierra Santa, pero algunas también fueron a Egipto, Constantinopla, África del Norte, etcétera. Bueno, pero como les digo, en la próxima clase vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de algunos mitos y verdades que se dan en torno a este tema. Y es que las cruzadas han sido ampliamente criticadas. Muchas veces dicen de que fue una masacre que hacían pues los ejércitos cruzados hacia los pobrecitos musulmanes, ¿verdad? Y ahora pues nos surge la pregunta, en realidad, ¿quién atacó a quién y quién se defendió de quién? Porque como ya hemos visto, ¿verdad? Y la historia también así lo señala, o sea, fueron los musulmanes los que empezaron con estas matanzas, con estas guerras, y pues, o sea, no hubo más remedio que defenderse al respecto. Entonces, estábamos hablando por qué se llaman templarios estos caballeros, y es que resulta pues que ellos se quedaron como una orden monástica en el templo de Salomón. Bueno, fíjense que todos estos caballeros, hablando un poquito así, ellos fueron muchos, ¿verdad? Pero fíjense que ellos iniciaron con 9 personas, 9 caballeros franceses, y había uno en particular que se llamaba Hugo de Payens, que él tenía, digamos, el ideal de mezclar algo que desde chiquito pues él había siempre admirado, y era la caballería y la vida monástica. O sea que por eso es que nosotros encontramos que muchas veces todos estos caballeros se identifican con personas a caballo, ¿verdad? O sea, era parte de lo que él, digamos, había pensado que era la mejor forma de desplazarse y de llegar más rápido a los lugares en donde se les necesitara. Pero pues también ellos eran monjes, ellos eran personas religiosas, estos primeros caballeros templarios, ¿verdad? Entonces, pues siendo monjes, también tenían sus ideales, también tenían sus formas de hacer las cosas. Recordemos que en ese tiempo, en los monasterios, o sea, se combinaba, pues, o sea, la oración constante con el trabajo. O sea, muchos tenían que trabajar la tierra, muchos tenían que hacer muchas cosas, y pues vivían, sí, en pobreza y todo, pues, pero eran productivos, ¿verdad? Y hacían pues muchas cosas dentro de las comunidades que les rodeaban, daban de comer a los pobres, visitaban o tenían sus hospitales o visitaban hospitales, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, era una vida completamente de Dios, pues de hombres de Dios. Entonces, por esa razón, pues, digámoslo así, esta forma de ser de estos caballeros templarios hace que ellos tengan, digámoslo así, un especial un lugar dentro de lo que es el cariño del Papa, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces él viene y el Papa Inocencio II
en el 1129 convoca al Concilio de Troyes, que se celebra en ese año, en el 1129, y ahí les da básicamente lo que es la, digámoslo así, la personería, ¿verdad? Ahí nace como tal la orden de los templarios. Entonces, los cruzados continuaron, pues, o sea, sus campañas, organizaron su propio reino. Balduino I fue declarado rey de Jerusalén en el 1118 y muchos de ellos decidieron quedarse, vivir en zonas conquistadas juntos con su fundador, ¿verdad? Para protegerla. Entonces, como decíamos, por eso es que ellos en particular estaban defendiendo Tierra Santa y pues sobre lo que es el Templo de Salomón. Ahora bien, ellos también tenían su cierta jerarquía, ¿verdad? O sea, habían caballeros, habían sacerdotes, habían capellanes, escuderos, maestros como tal, ¿verdad? Y todos, digámoslo así, tenían como un superior. Normalmente era un abad o una especie de abad, porque vivían en castillos que eran como abadías, ¿verdad? Entonces, ellos fueron creciendo tanto en número como en lugares en donde se iban quedando, ¿verdad? Y por allá por el año 1300 se calcula más o menos que habían unos 4000 caballeros templarios, más una cierta cantidad de servidores, ¿verdad? Que estaban diseminados entre lo que era Tierra Santa, Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania inclusive, ¿verdad? Y entonces todos ellos demostraban una gran valentía, una gran entrega. Ellos eran muy obedientes, o sea, y pues eran guerreros como tal, ¿verdad? Entonces, el Papa Bonifacio VII los llama los atletas del Señor, los guerreros intrépidos. Entonces, todo esto va haciendo de que la fama de estos caballeros se vaya haciendo muy importante dentro de lo que es el territorio europeo, ¿verdad? Y pues sumado, como hablábamos anteriormente, a que pues siendo personas que se dedicaban a la pobreza y practicaban todos los mandamientos del Señor, pues eran personas muy prósperas, ¿verdad? Hay digámoslo así, una situación que se les atribuye a ellos, y es que dicen que ellos fundaron, digamos, lo que es la sociedad bancaria, digamos, ellos se hicieron banqueros. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, pues ellos habían hecho votos de pobreza, pues, pero recordemos que todo tipo de campaña militar o todo tipo de mantenimiento de castillos, de un montón de cosas, pues necesita dinero, necesita que haya un soporte económico, ¿verdad? Entonces, dentro de las muchas actividades que realizaron, es que ellos comenzaron una especie o una primitiva forma de lo que ahora se le podría decir un banco. Entonces ellos manejaban bien las finanzas, o sea, hacían, digamos, muchas veces préstamos, muchas veces hacían pues algunas malabares ahí financieros que les iba generando ganancias, inversiones, ¿verdad? Entonces, eso sumado pues a que ellos eran unas personas honestas, se dice que no practicaron la usura, ¿verdad? No eran usureros, ¿verdad? Por el contrario, pues eran bastante piadosos y eran bastante bondadosos. Entonces estábamos hablando de que se fueron ganando también la confianza de muchas personas que tenían dinero, ¿verdad? Y entonces de esta manera pues empezaron grandes inversiones de personas que decían, bueno, en manos de ellos van a estar seguras porque aparte de que son personas honestas, pues son personas con brazo armado, pues, o sea, digamos que decir que les va a robar o que va a haber un problema de eso, era pues, digamos, menos probable que si lo tenían de otra manera, ¿verdad? Entonces,
Pero fíjense que lastimosamente, ¿verdad? Eso fue parte de lo que ya fue el decaimiento de esta orden. Y es que empezaron las envidias, empezaron las murmuraciones y no faltaron muchos de que empezaron a crearles, como decimos hoy en día, chambres de que ellos practicaban ritos secretos, que ellos hacían cosas ocultas, y cuando ya hablamos de ocultismo y ya hablamos de cuestiones secretas y cosas así, pues ya nos estamos metiendo en un campo que no tiene nada que ver con lo que era cristianismo. Pero, pues, como les repito, esto nada más fue producto de las envidias, fue producto, pues, de las murmuraciones de muchos sectores, especialmente los que estaban en el poder, que pues vieron a esta orden como una amenaza, digámoslo así, ¿verdad? Entonces resulta de que hubo en particular un rey de Francia que se le llamaba Felipe IV y él se autodenominaba el Hermoso. Pero fíjense que de hermoso no tenía nada, porque tenía un corazón más negro que los negros, ¿verdad? Entonces, resulta que este rey al principio apoyaba todas las cruzadas, pero también, bueno, y también le puso, digámoslo así, muchas inversiones, hizo préstamos hacia lo que eran los bancos, digámoslo así, de esa época que manejaban los templarios, y resulta que para él le empezó a picar la cosquillita de decir, bueno, si elimino a estos muchachos, no voy a tener que pagarles todo lo que les debo. Entonces, él empezó pues por su codicia, por su envidia, comenzó una campaña para acabárselos. Por ejemplo, algunos empezaron a hablar de que tenían que ver con los orígenes de los gnósticos. Les señalaron cosas gnósticas y hasta incluso más adelante se habla y se pregunta si estos eran los orígenes de los masones. Fíjense que hay un término que se usa en todo esto y es la leyenda negra. La leyenda negra normalmente, pues, así, en pocas palabras, son chambres, ¿verdad? O sea, son cuentos imaginarios que hacen que se vea como que alguien tiene dos caras, ¿verdad? Miren los templarios, qué personas más rectas, qué personas más honestas, qué personas que están dispuestas a defender la fe, pero fíjense que ellos tienen cultos ahí misteriosos, ellos hacen investigaciones no autorizadas por la Santa Sede, ellos conspiran, ellos esto otro y aquí y allá. De hecho, tiene mucho que ver con, ahora por ejemplo en el History Channel uno puede oír cosas así como, ¿sabías? No, perdón, dice, cosas ocultas que la iglesia no te quiere enseñar sobre los caballeros templarios, por ejemplo. Entonces, algo así es el origen de estas leyendas negras, que prácticamente, como les digo, eran chambres, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que cuando nosotros quizás lo aplicamos esto a nuestra vida, nosotros encontramos mucho de esto en nuestro alrededor. Encontramos ambiciones, encontramos envidia. Hoy le decimos, hay personas que son puñales, decimos, ¿verdad? Porque por un lado le dicen, lo adulan a una persona y por otro lado le meten la daga, ¿verdad? O sea, hacen ver mal a la otra persona. O pues decimos también en los trabajos, por ejemplo, es que mira, que él le está serruchando el piso al jefe, ¿verdad? O sea, que le busca cosas para poder bajarlo.
muchas personas en la vida, ¿verdad? No solo en el ambiente de trabajo, buscan minimizar a otros para sobresalir ellos. Buscan hablar mal de las cosas buenas que se hacen, diciendo, no, es que este es un lamebotas, ¿verdad? No, es que este definitivamente lo que hace, lo hace por interés. No se les ocurre, pues, que muchas cosas buenas que se hacen son con buenas intenciones y buenos deseos, ¿verdad? Y pues fíjese que, pues, todo esto es fruto de lo que ya conocemos, ¿verdad? El famoso pecado, la envidia, la ambición, la codicia, todos estos son pecados hasta capitales, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos, ni en primer lugar, generar este tipo de situaciones, ni participar de ello. Entonces, debemos de estar atentos a eso. Bueno, entonces decíamos, bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo, lo vamos a hacer un poco más rápido esto, ¿verdad? Decíamos que muchos los atribuyen a los gnósticos, a los masones, pero todo esto no es verdad. De los masones y de los de los gnósticos hablemos en clase anterior, de los masones vamos a hablar en clases posteriores. Ahora bien, todo esto, las ambiciones de este rey en primer lugar, ¿verdad? Hacen que empiecen a generarse ideas falsas dentro de lo que es el Papa. Y pues los acusan incluso de herejías, los acusan de que practican el homosexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de mentiras y cosas así que hace que en el año 1312 el Papa en turno, pues básicamente ordena que se disuelva esta orden. Y entonces esto pues definitivamente pues fue una situación bien difícil, ¿verdad? Y incluso pues hace poco se dio de que hay un archivo secreto del Vaticano, dice, pero estos archivos secretos realmente pues porque estaban perdidos en realidad, ¿verdad? Pero ahí se habla un poco de todas estas situaciones que se dieron en ese entonces. Bueno, miren hermanos, la verdad que hablar de todo lo que se dio en esa época, pues es bastante amplio. Debemos de quizás hubiéramos tenido otras clases para poder, digamos, profundizar más en todo ello. Pero fíjense que el tema de los templarios, que lo podemos encontrar en diferentes sitios, pues serios, ¿verdad? Al respecto, no tampoco solo opiniones al respecto, nos enseñan varias cosas. Y es que, o sea, si bien es cierto, pues que Dios no desea el mal para sus hijos, pero sí permite que existan ciertas crisis en nuestras vidas, porque de una enfermedad surge una oración, de una situación económica surgen muchas bondades, surgen personas que pues tienen la oportunidad de dar en lugar de recibir, ¿verdad? O pues de un pleito surge una reconciliación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, Dios permite que sucedan cosas negativas en la vida, pero con el único propósito que crezcamos en la fe. Porque si todo fuera bien lindo y todo fuera maravilloso, quizás no nos diéramos cuenta de todas las cosas que debemos mejorar. Ahora, fíjense que esos tiempos fueron duros, tiempos en los que uno se embarcaba en una cruzada y no sabía si iba a sobrevivir, porque pues la gran mayoría morían, pues, o sea, eran guerras difíciles, cuerpo a cuerpo, pues muchos salían mutilados con buena suerte, si no muertos. Y entonces, y uno se pregunta, ¿verdad? Y yo pudiera haber vivido en esa época, o sea, obviamente que no, pero el mensaje es qué nosotros estamos haciendo hoy en día para defensa de la fe. Somos nosotros
los templarios de esta época. Muchos grupos, hace poco estaba escuchando que existen más de 4.000 sectas que dicen ser descendientes de estos templarios, pero nada más es porque se quieren apropiar de los beneficios que muchas veces pudieron haber tenido esta orden. Pero la pregunta a nosotros como cristianos de a pie, como decimos, ¿verdad? Es cómo nosotros estamos realmente viviendo nuestro cristianismo. Somos aquellos que defendemos la fe, somos aquellos que ante los llamados de la iglesia, pues decimos, sí, aquí estoy, yo voy, o simplemente dejamos que otros lo hagan. Nosotros estos temas que vamos a tocar, bueno, y en la otra clase que vamos a ver las cruzadas, también pues debemos reflexionar sobre esa garra que el Señor a veces nos pide, ¿verdad? ¿Cuánto sacrificamos realmente nosotros? Fíjense que en el día a día, mis hermanos, uno aquí, pues, con la esposa, con los hijos, pues a veces hay situaciones en las que gana quizás el yo, ¿verdad? Y yo tengo la razón y yo soy el que debo de prevalecer porque soy el papá, porque soy la mamá, o soy el esposo, o soy la esposa, ¿verdad? Pero la pregunta es, o sea, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a sacrificar? A sacrificarnos nosotros mismos para que sea Cristo realmente quien actúe en nosotros.